Historia de Jabobo, tomo 1, volumen 2, primer libro de los reyes de Jabobo, capítulo 12. Josué Wilkinson conspira contra la corona de Jabobo. Es juzgado. Sin embargo, Josué Wilkinson ambicionaba hacerse con el poder y, como era el hijo de un senador y nieto del rey, consiguió congraciarse con numerosos judíos influyentes en la sociedad jabobesa. Muchos de aquellos judíos eran propietarios de grandes hacendados, minas e industrias en la isla, y otros ejercían su labor como funcionarios del gobierno. Quiso buscar su apoyo con el fin de hacerse con el trono de Jabobo y gobernar sobre la nación en calidad de rey, desterrando de la isla al rey y a su madre la regente. Sin embargo, en este aspecto, muchos miembros del gobierno se hallaban muy divididos entre sí en lo que a opinión se refiere sobre dicho asunto. 2/3 partes consideraban la necesidad de respetar la opinión del difunto rey Javier I respecto a heredar la corona en su hijo el príncipe Javier II, el cual finalmente coronaron como rey. Y la tercera parte restante, de mayoría judía, por supuesto, reivindicaba los derechos legítimos de Josué Wilkinson a heredar el trono de Jabobo. Por supuesto, en aquellos días no existía en Jabobo partidos políticos que, mediante el voto universal de los ciudadanos del pueblo, pudieran aspirar a tomar el poder y el control político sobre la nación, por lo que se dedicó a movilizar grupos de ciudadanos por toda la isla para manifestar pública y abiertamente su deseo de presionar al gobierno para que aprobase leyes que le garantizaran a él la regencia de la nación en sustitución a la reina madre Miriam Scott, y usó las manifestaciones y las huelgas para lograrlo, sobornando a cuantos podía para lograr sus objetivos. Esto provocó numerosos tumultos y caos sociales en toda la población isleña de Jabobo, pero a pesar de todos sus esfuerzos no logró éxito en sus aspiraciones y fracasó, pues al llegar el tiempo señalado, el rey Javier II asumió plenas funciones gubernamentales en la dirección política de Jabobo en calidad de rey cuando alcanzó la mayoría de edad. Además, durante todo aquel tiempo, el Senado no emitió ninguna ley aprobada para las ambiciosas aspiraciones políticas de Josué Wilkinson, pues éste se hallaba dividido en sus opiniones, y el sector conservador era mayor que el liberal. Entonces el rey Javier II ordenó la búsqueda y captura de Josué Wilkinson cuando acabó la regencia de su madre y asumió todo el poder de su reinado. Y la Guardia Urbana reunió a todos sus miembros por orden de sus respectivos policías según el barrio en donde se encontraran. Y estos comenzaron a efectuar una búsqueda diligente y cuidadosa por toda la isla para encontrar a Josué Wilkinson, a fin de arrestarlo, enjuiciarlo y aprisionarlo. El rey dio órdenes de clausurar el muelle del puerto a fin de evitar su fuga, por lo que nadie pudo salir de la isla y los viajes se cancelaron. Tras varios días de incesante búsqueda, lo encontraron oculto en las cuevas de San Antón, que están situadas al otro lado del río Sagitario, al frente del puerto fluvial de Apolos, en las proximidades de la zona residencial del barrio. Clamando a voz en cuello por misericordia, lo encerraron en una jaula de hierro y lo condujeron al gran edificio imperial en donde se hallaba por entonces el Tribunal de Justicia de Jabobo. Y los jueces del Tribunal Supremo lo condenaron a 5 años en prisión por alterar el orden público y por alta traición a la nación en un intento por derrotar al rey y destronarlo. Cuando lo introdujeron en la sala de audiencias del juicio, tenía sus manos maniatadas con una cuerda gruesa en sus espaldas. Entonces lo sentaron en el banquillo de los acusados y los 2 jueces se sentaron en la tribuna.
El rey Javier II, junto a su madre y miembros de la corte, estaban sentados en el banquillo de la víctima y el abogado que los defendía era el primer ministro de la Defensa Interior del Senado. El fiscal fue el primer ministro de la Defensa Exterior del Senado. Así comenzó el juicio. El alguacil que custodiaba la entrada a la sala del juicio exclamó: «Pónganse todos en pie. El honorable juez Rodolph Waldman y el juez ilustrísimo Popen de Gong del Tribunal Supremo van a entrar. Respeto y honor hacia ellos. Levántense todos, puestos en pie». Al instante todos se pusieron en pie, menos el rey, porque es superior al tribunal en honor, aunque igual ante la ley, por lo que podía ser juzgado por ella si la violaba. Entonces los dos jueces se sentaron y el juez Rodolph golpeó con el mazo y exclamó: «Pueden sentarse. Comienza la sesión del juicio el rey Javier II contra el hijo de su media hermana Josué Wilkinson». Entonces se sentaron y el juez Popen de Gong exclamó: «Este juicio es de trascendental importancia. Nunca antes en la historia de nuestra nación se produjo un revuelo popular por motivo de un aspirante al trono que desea usurpar al rey como hasta ahora. Pero este aspirante al trono no es una persona cualquiera. Se trata de nada más y nada menos que del nieto de nuestra sublime majestad, el difunto rey Javier I, y ese es Josué Wilkinson. Está acusado por el rey y por el gobierno de incitar a las manifestaciones populares violentas entre el pueblo y a causar huelgas laborales entre los trabajadores y obreros de nuestra nación, sobornando a sus jefes para que les consintieran el absentismo laboral y fuesen a provocar un sinfín de indecibles tumultos y caos en la sociedad jabobesa, en las calles y plazas de nuestra ciudad. Provoca inestabilidad y malestar en nuestro pueblo con el fin de usurpar a nuestro magnífico rey Javier II y así hacerse con el poder. Esto ha logrado hacer Josué Wilkinson con el apoyo principal de todos los judíos influyentes que hay en Jabobo. Estos son los hechos indiscutibles. El resultado que pueda producirse en este juicio podría dividir a nuestra nación, y es por eso que les invitamos a todos los presentes a prestar cuidadosa atención a todo lo que se va a hablar en esta sala de audiencias del Tribunal Supremo. Ahora dejemos que la acusación, el honorífico fiscal y primer ministro de la Defensa Exterior, Woodrow Watson, exponga ante todos los términos presentados primeramente contra el acusado, Josué Wilkinson. Adelante, por favor. El fiscal comenzó diciendo ante todos, mientras circulaba por en medio del espacio que hay entre el estrado de los jueces y los asientos del auditorio: «Señoras y señores, damas y caballeros, mis más estimables presentes, oigan por favor mis declaraciones», dijo señalando a Josué Wilkinson. «Este hombre es culpable de alta traición contra Jabobo y su pueblo, amante de la paz. Lucha contra nuestra patria al provocar su división, procurando incitar a los buenos ciudadanos judíos y otros más a rebelarse contra la autoridad del gobierno. Año tras año ha procurado obtener el trono con apoyo popular, ambicionando desterrar al rey y a su madre de la isla de Jabobo cuando lo consiguiera. ¿Qué habría ocurrido entonces? Si este hombre, cegado por la codicia, es capaz de desterrar a su mismísima abuela y al rey de Jabobo, ¿habrían corrido mejor suerte los ciudadanos partidarios de Javier II? No lo creo. Es más, conspirando contra el rey, declara sin ambages tener un deseo anormal y descontrolado por hacerse con el poder hasta por encima del propio bienestar de nuestro pueblo.
No parece importarle la unidad de Jabobo y nuestra fortaleza ante nuestros adversarios y enemigos. Este hombre es un peligro para todos nosotros. No respeta la ley del gobierno, pues en su desesperación por conseguir sus perversos deseos, ha llegado a la bajeza de sobornar a los jefes de muchos talleres y fábricas, a fin de que éstos permitiesen que sus trabajadores se manifestaran a su favor, vociferando en las calles de Jabobo que él debe ser rey y que Javier II, nuestra Majestad, es un usurpador y un incapaz de regir con capacidad suficiente a la nación. Entretanto, él contrataba a agitadores que con violencia y terror provocaban indescriptibles caos sociales, al atacar a personas inocentes, que como buenos patriotas los abucheaban y hacían callar. También ha provocado persecuciones agresivas hacia los que con lealtad apoyan al rey, infligiéndoles palizas y golpes severos. Los trabajadores, por su culpa, se niegan a laborar, declarándose en huelga indefinida hasta lograr que él sea puesto como rey de Jabobo, lo que perjudica a la economía de la nación y provoca mucho malestar social y político. Además de todas estas cosas, ha presionado a numerosos miembros del Senado para que aprueben leyes que le permitiesen hacerse con el trono más fácilmente. Queriendo así corromper la moral de nuestros gobernantes, este individuo socava nuestra confianza en el rey y en su gobierno, y viola nuestras leyes que garantizan la fortaleza y la grandeza de Jabobo. En numerosas ocasiones ha atacado él y sus partidarios a la Guardia Urbana y a la policía de Jabobo cuando éstos trataban de disolver sus violentos movimientos de protesta e intentaban restablecer el orden social en el pueblo. Si no hubiera sido porque los que le apoyan son menos que los que amamos a nuestro rey, el excelentísimo rey Javier II, y apoyamos el orden establecido, ahora mismo Jabobo se vería en un profundo abismo de anarquía, desorden y violencia, trayendo la ruina a nuestro imperio. Por todos sus crímenes merece sin duda la pena de muerte, pero por ser el nieto del rey, nuestro amado Javier I, que descansa ahora en la muerte, sólo pediré al tribunal, en virtud de nuestras leyes y tradiciones, que sea condenado a la cadena perpetua, o sea, que pase el resto de sus días encerrado en prisión. Al concluir estas palabras, se sentó, y los jueces dieron la palabra de defensa al abogado del acusado, y éste comenzó a decir: «Estimables jueces y caballeros, todos ustedes, me es menester afirmar en nombre de mi cliente que reconoce la veracidad de todos estos hechos y no niega que él en realidad sea responsable de todo lo que usted, oh fiscal de este glorioso tribunal, ha mencionado en su contra. Pero la cuestión no es si en realidad él ha cometido estas cosas o no, pues eso es indudable y todo el pueblo de Jabobo da testimonio de ello. La cuestión primordial es quién en realidad es mi cliente y por qué ha luchado por su ideal de esta manera. Él no es un simple miembro de la familia real, es el mismísimo nieto del rey Javier I y por tanto candidato legal al trono como varón que es. Además, él es el principal heredero al trono, pues contaba con 27 años de edad cuando nació el rey Javier II, y además de eso, su madre era hija del rey y su padre senador, y su abuela biológica, por vía materna, era miembro de la realeza inca. Desde esta perspectiva, él tenía mayores posibilidades que el rey Javier II a ocupar el trono. Pero su majestad, el difunto rey Javier I, decidió darle el trono a su hijo antes que a su nieto. Creemos que lo hizo presionado por sus consejeros, aprovechando su senilidad
y avanzada edad para tomar una decisión tan imponente como esa. Al menos el gobierno hubiera colocado la regencia en Josué antes que en la madre del joven rey. Pero claro está, los burócratas de Jabobo no pueden tolerarlo, pues desprecian a Josué Wilkinson por tener sangre nativa y judía. Quieren mantenerlo al margen de la vida política y ni siquiera en el Senado le dejan formar parte. Sí, pueblo de Jabobo, esto está pasando en nuestra nación. Los judíos no pueden aspirar al trono de Jabobo porque esta nación, que se considera guardiana de la libertad, es precisamente la más antisemita que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Y poco le falta para hacer como el Imperio español, que los expulsó hace más de 100 años de sus fronteras. ¡Viva la libertad! ¡Abajo el racismo y el antisemitismo! ¡Viva el rey! ¡Abajo el mal gobierno! Al escuchar los presentes estas palabras, todos se alborotaron y la audiencia misma se sumió en un revuelo total, vociferando entre sí sus posturas enfrentadas. Muchos chillaban y gritaban: ¡Arriba el sionismo! ¡Abajo la tiranía eclesiástica! ¡Viva la libertad! ¡Viva Jabobo! ¡Muerte al antisemitismo y al mal gobierno! ¡Viva el rey Josué I! ¡Viva! En su contra, los más conservadores les gritaban así: ¡Callen los judíos! ¡Hablen los arios! ¡Jabobo es europea, no judía! ¡Viva el rey Javier II! ¡Viva! ¡Dios salve a la nación y a su rey Javier II! En mitad de todo ese tumulto, Josué Wilkinson en persona se levantó, mientras los jueces, los alguaciles y los guardias urbanos trataban de mantener el orden en la sala de audiencias, y le dieron a él la palabra. Entonces él dijo: «Pueblo de Jabobo, por mis venas corre la sangre que una vez fluyó por mi abuelo, nuestro padre de América y rey Javier I. Yo he luchado por la causa justa de mi pueblo. Reinar sobre él como Javier I lo hizo. Nadie mejor que yo podría hacerlo, y ustedes lo saben. Cuando el rey Javier II solo era un niño, yo estaba en condición de dirigir la regencia del reino, pero se me denegó tal posibilidad. Y no solo eso, sino que además se me excluyó de toda posibilidad de formar parte del Senado. Y eso que yo fui en toda la familia real quien mejor conocía a Javier I, cuando aquel joven solo lo conocía por sus vagos recuerdos como niño que era. No me arrepiento de nada de lo que hice, porque lo que hice, lo hice por Jabobo y por su pueblo. ¡Viva Jabobo! ¡Viva Jabobo! ¡Arriba la nación! ¡Abajo a los burócratas! Al oír aquello, los jueces trataron de acallarlo y los guardias lo obligaron a volver a sentarse. Pero entre el auditorio las voces a favor de él se alzaban diciendo: «¡Estamos contigo, oh Josué Wilkinson! ¡No te rindas! ¡Sigue adelante! ¡No te dejes vencer por la tiranía antijudía!». Entonces el juez Rodolph Woodman exclamó diciendo: «¡Por Dios y por el rey, que esto no es una discusión política, es un juicio, por el amor de Dios! Mantengan el orden, mantengan la calma, por favor, guardias, guardias», mientras golpeaba el mazo con intenso frenesí sobre su base. Entonces dio la palabra al abogado del rey, y éste comenzó así su propia argumentación a favor del monarca. «Distinguidos señores de este honorable tribunal, les ruego y suplico que me escuchen. Fue el rey Javier I, nada más y nada menos, quien escogió a su hijo Javier para que le sucediera en el trono y así se convirtiera en quien es actualmente nuestro rey Javier II. Sí, fue él, y no los miembros del Senado, quien lo eligió para ocupar el trono en su lugar.
Por entonces usted no confrontó a su abuelo diciéndole que él estaba con senilidad y por tanto carecía de visión y juicio equilibrado para tomar tan importante decisión. No, más bien usted permaneció callado. Sí, porque sabía muy bien qué consecuencias habría para usted si usted hablaba o se quejaba. Ahora que usted refleja su descarada ambición de apoderarse del trono, demuestra sin lugar a dudas cuánto rechaza la voluntad de Javier I de que su hijo fuera su sucesor como rey en el trono de Jabobo. En realidad, si le han negado toda posibilidad de pertenecer al Senado, no es por discriminación alguna, sino por su conducta subversiva y por su deseo de dividir lo que lo ha descalificado para la labor de gobernar y unir a la nación. Y me parece bien que así haya sido. ¿Qué tan grande sufrimiento habría padecido nuestra nación si usted hubiera logrado ser miembro del Senado? Pero la divina providencia así lo ha evitado. Además de estas cosas, existe algo completamente reprobable en usted, oh Josué Wilkinson. Usted ha intentado atentar contra la vida de nuestro soberano, el rey Javier II, y su ilustrísima madre, la reina madre Miriam Scott, al planificar su destierro de la isla una vez que usted lograra apoderarse del trono. Estos graves delitos son suficientes para acusarlo ante las autoridades de ser un sedicioso, usurpador e infame traidor que merece el mismo castigo que usted pretendía infligir a nuestras majestades los reyes de Jabobo. Los ha vituperado, injuriado, blasfemado y aborrecido con su criminal conducta, y ahora ellos apelan a la justicia de Jabobo para que usted sea castigado por sus crímenes contra la corona y el Estado. Señores y jueces de este honorable tribunal, si por temor al pueblo libran a este hombre del justo castigo que merece, provocarán más revueltas y tumultos entre nuestros ciudadanos. La economía seguirá sufriendo esta debacle y peligrará la unidad de nuestra gran nación por causa de una guerra civil. Estos son los hechos que le presentamos a ustedes, oh jueces, para que evalúen el asunto delicado en cuestión y, en base a nuestras leyes, puedan tomar sabias decisiones respecto a lo que le harán a Josué Wilkinson. Con eso, el abogado se sentó, y uno de los jueces expresó estos asuntos. Esta cuestión judicial está claramente establecida. No precisamos de testigos que testifiquen a favor o en contra del acusado o de la víctima, pues toda la nación es testigo de la veracidad de estos acontecimientos. Mañana, este tribunal dará a conocer la decisión judicial respecto a Josué Wilkinson. Se levanta la sesión. Pero en esos instantes el rey Javier II alzó su mano y le pidió a los jueces que le concedieran la palabra, y éste llegó a decir: «Pueblo de Jabobo, no olviden ustedes que yo soy vuestro rey y soberano, a quien el gran rey Javier I eligió para sucederle en el trono. Rechazarme a mí significa rechazar a mi difunto padre, quien fundó esta nación. Que Dios se apiade de mi pueblo y le dé sabiduría para que lo guíe en esta hora de prueba». Con eso se disolvió la audiencia judicial y muchos, en realidad la gran mayoría, entre el auditorio gritaban así: «¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Larga vida a nuestra majestad, el rey Javier II!». Entonces echaron en prisión a Josué Wilkinson hasta que al día siguiente se celebrara la audiencia final en la que le leyeron el veredicto. Entretanto, ambos jueces se reunieron con el fiscal y los abogados de ambos y deliberaron a puerta cerrada sobre la solución que le darían a este asunto delicado, y decidieron que no era posible condenar a cadena perpetua a Josué Wilkinson por los posibles levantamientos populares que su veredicto produciría entre las masas del pueblo de Jabobo, y temían el estallido de una guerra civil.
Entonces se resolvieron en darle un castigo ejemplar que sirviera de advertencia al público general de Jabobo, y luego dejarlo en libertad, y decidieron condenarlo a tan solo 5 años encerrado en la prisión del cuartel militar en la isla de Jabobo. Al día siguiente se celebró la última audiencia judicial y el juez Popen de Gong se levantó de su asiento y, puesto en pie, exclamó: «Josué Wilkinson, póngase en pie, por favor». Con eso 2 guardias urbanos lo alzaron y entonces aquel le dijo en frente de todos: «Este Tribunal Supersupremo lo considera y lo declara culpable de alterar el orden público y de traicionar vilmente a nuestra nación en un intento por derrocar al rey y destronarlo. Se le condena a pasar 5 años en la prisión del cuartel militar de la isla de Jabobo sin posibilidad alguna de fianza o de libertad condicional. ¿Cómo se declara usted mismo?». A lo que Josué Wilkinson le respondió con firmeza: «Inocente». Entonces el otro juez se levantó y dijo a los guardias: «Llévenselo de aquí. Este juicio ha finalizado. Se levanta la sesión».